Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestra clase de catequesis, nuestra catequesis online, también dándole la bienvenida a todos sus papás. El día de mañana vamos a celebrar el domingo de Pentecostés y tenemos que hablar sobre el Espíritu Santo. Pentecostés es una palabra que significa, es una palabra que proviene del griego, y Pentecostés significa 50 días después. Es decir, el Espíritu Santo desciende a la comunidad de los apóstoles 50 días después del sábado santo de la Pascua. Entonces, por eso se llama Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua. Y si nosotros contamos los días del sábado santo al día de hoy, ya siendo de noche, entonces se estarán cumpliendo esos 50 días. El Espíritu Santo, por lo tanto, desciende a la comunidad de los apóstoles. Veíamos la clase de hace un mes, a la iglesia que empiezan a conformar esos discípulos. Entonces, este Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tendríamos que decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. A veces nos cuesta mucho trabajo entender que es un solo Dios en tres personas. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencillita para que a ustedes les quede claro, porque es un tema también muy complejo. Miren, cada una de estas tres personas divinas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada una de estas tres personas divinas tiene una acción específica. Por ejemplo, el Padre, Dios Padre, es creador, es el que crea. Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el que salva. El Padre es el que crea, Jesús es el que salva, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona divina, es el que santifica, el que anima. Esos son los atributos o la acción que cada una de estas tres personas divinas ejerce. Vamos a ejemplificarlo con la agua o el agua. Hagan de cuenta cuáles son los tres estados naturales del agua. Sería sólido, líquido y gaseoso. Si agarro un vaso de agua líquido, ¿cuál va a ser esa acción que va a hacer ese vaso de agua? Pues que me va a quitar la sed, me lo voy a tomar para quitarme la sed. Pero si ese vaso de agua lo meto al refrigerador para convertirlo en hielo, para que se lo eche a mi jarra de agua de limón y se enfríe el agua, entonces es la misma agua, es el mismo vaso con agua, pero tiene una acción diferente. Y su acción en ese momento es enfriar el agua que preparé. Pero supongamos que ese vaso de agua ni me lo voy a tomar, ni lo voy a meter al refrigerador, sino que me están saliendo muchos barritos en la cara, y entonces el médico me recomienda que ponga ese vaso de agua para que hierva el agua, para que se evapore, le ponga unas hierbas y meta mi rostro al vapor de esa agua. Entonces es el mismo vaso con agua o la misma agua dentro de ese vaso, pero con una acción diferente, que es la acción de limpiarme las impurezas del rostro. Más o menos así es la Santísima Trinidad, es el mismo Dios, pero en tres personas diferentes. Les voy a poner otro ejemplo que suelo usar mucho para ejemplificar a la Santísima Trinidad. Hagan de cuenta que soy un pintor. De hecho, hagamos de cuenta que hago una pintura. Ya hice una pintura. ¿Quién es el creador de esa pintura? Yo. Pero la pintura es mi creación, es como si fuera mi hijo esa pintura. La pintura no soy yo, pero a través de la pintura les quiero dar a ustedes a entender un mensaje. Hagan de cuenta que soy el Padre,
la pintura es el Hijo, y lo que se generó, toda la creatividad en pensar, en plasmar y en comunicarles un mensaje, ese es el Espíritu Santo. Es el creador, la obra, y lo que les quiero dar a entender a través de ese mensaje, de lo que plasmé, entonces ese es el Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas diferentes, y cada una de estas personas tiene una acción específica. La acción del Espíritu Santo, por lo tanto, es santificar, es decir, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra fe, de los atributos de la Santísima Trinidad, de estas acciones que tiene cada una de las 3 personas divinas, que entro en espíritu de oración, que trato de ser una buena persona, a través entonces de eso me estoy santificando. Y una de las acciones del Espíritu Santo es santificar. Otra de las acciones del Espíritu Santo es educar. Otra de las acciones del Espíritu Santo es moldear, dar forma. Otra de las acciones del Espíritu Santo es renovar, hacer nuevo algo que ya está viejo. El Espíritu Santo se manifiesta en la conciencia de las personas, porque el Espíritu Santo es conciencia. Y entonces aquí yo los invitaría a que volvieran a ver el primer tema de nuestra catequesis online, que precisamente habló sobre la conciencia, para que ustedes vean ahí y vean cómo el Espíritu Santo es el que ilumina la conciencia, porque el Espíritu Santo es conciencia. Por lo tanto, las personas que decimos creer en Dios tenemos que ser personas conscientes, plenamente conscientes. El Espíritu Santo tiene 7 dones, que a lo mejor ahorita no se los van a aprender de memoria, pero se los voy a decir. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Que ayudan esos 7 dones a que se lleve a cabo la acción específica que le corresponde a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Les decía que Dios es creador, el Hijo es Salvador y el Espíritu Santo es santificador, animador y todo lo que les he venido diciendo. Y para que nos santifiquemos, para que nos eduquemos, para que nos formemos, pues el Espíritu Santo nos da 7 dones que nosotros tenemos que poner en práctica a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el primero de los dones del Espíritu Santo? El primer don del Espíritu Santo es la sabiduría. El Espíritu Santo te hace sabio, no inteligente, porque no necesariamente una persona inteligente es sabia. El sabio es el que sabe sacar provecho para bien de los acontecimientos buenos y de los acontecimientos negativos. Quien usa lo bueno y lo malo para crecer y para bien, eso es ser sabio. Ser inteligente, puedo ser inteligente para vender droga, puedo ser inteligente para hacer el mal. Entonces, el inteligente no es sabio. El sabio incluso puede no haber estudiado, pero crecer como persona, ser buena persona, porque lo bueno y lo malo lo convierte en algo positivo. El segundo don del Espíritu Santo es el entendimiento, es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Por eso cuando ustedes vayan a la escuela, estén en su clase de catequesis, o vayan a presentar un examen, o se vayan a poner a estudiar para el examen, se tienen que concentrar y también pidan al Espíritu Santo que les dé entendimiento para que entiendan. Vean qué tan terrible es la gente que le puede dar uno indicaciones y que no las entiende, y que transforma las indicaciones y que dice lo que uno no dijo, y entonces a veces cuando las personas no tenemos el don del entendimiento, nos hacemos o provocamos muchos problemas en la sociedad. Entonces tenemos que tener el don del entendimiento. ¿Creen ustedes que toda esa gente que sigue saliendo a las calles, que se enferma de coronavirus, que tienen enfermos en el hospital y no entienden, creen que el Espíritu Santo les esté dando el don del entendimiento? Por supuesto que no. Bueno, ese es el segundo don. El tercer don es el don del consejo.
Cuando tú, en base a las experiencias que tienes en la vida, de que te has ido haciendo sabio, de que has entendido lo bueno, lo malo, el por qué suceden las cosas, por qué se muere la gente, por qué hay guerras, y que vas entendiendo todo eso, también conforme vas creciendo, entonces se despierta en ti mucha enseñanza, que cuando alguien llega y te pide consejo, eres capaz de dar consejos inteligentes y sabios, que no solo te ayuden a ti, sino que ese consejo le ayude realmente a la otra persona. A veces aconsejamos puras tonterías, así que tenemos que pedir el don del consejo para no decir tanta tontería ni aconsejar tanta tontería. Pero existe el cuarto don, y el cuarto don es el don de la fortaleza. Es ese don en donde nos puede estar yendo muy mal, pero no nos damos por vencidos. En donde si vemos hacia adelante, vemos que tenemos que atravesar por alguna tormenta de dificultades, pero que atrás de esa tormenta de dificultades está realmente lo que estamos buscando. Bueno, pues entonces pedimos fortaleza para saber cruzar por esa tormenta, para llegar a un bien. No hay que sufrir a lo tonto, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de la fortaleza para que no nos demos por vencidos en la vida. Hay niños que se les mueren sus papás, que se les mueren sus abuelos y salen adelante. ¿Por qué? Porque tienen el don de la fortaleza. El quinto don, niños, es el don de la ciencia. ¿Qué significa el don de la ciencia? Que no nos conformamos ni nos resignamos a que nos digan, es que esto pasó porque es voluntad de Dios. No, sino que investigamos, buscamos. La fe y la ciencia no están peleadas. La fe y la ciencia se unen. La fe y la ciencia nos ayudan cuando las combinamos a ser gente que sepa responder, que sepa hablar, que sepa explicar, porque al mismo tiempo somos gente positiva, que crecemos y que no nos damos por vencidos, y tenemos esa espinita de investigar, de leer, de indagar, y eso entonces viene siendo el don de la ciencia, que no nos quedamos en la ignorancia en las cosas de Dios, sino que aunque sean cosas de fe, buscamos razones sólidas para explicarnos y darle al mundo a conocer que no queremos a lo tonto ni porque somos gente ignorante, sino que tenemos bases del por qué creemos en Dios. Eso se los voy a decir muy sencillo. Tengo un amigo sacerdote, es el padre Pedro Agustín Rivera Díaz, que él es químico, y antes él iba a unos programas de televisión. En uno de esos programas de televisión, uno de los que estaban participando en ese programa le dijo: oye, yo no entiendo por qué, si tú eres químico, ¿por qué crees en Dios? Y entonces este amigo sacerdote le contestó: pues precisamente porque soy químico, porque sé lo de las moléculas, porque sé lo de los átomos, por eso descubro en todo eso la grandeza de Dios. La fe y la ciencia no están peleadas. Sexto don del Espíritu Santo, el don de la piedad. El don de saberte arrodillar para adorar, para glorificar y para agradecer a Dios. El don de saberte persignar, el don de tratar con respeto y con piedad las cosas de Dios. El don de que cuando vas a rezar un rosario, pues no lo rezas bostezando, sino que lo haces con una postura y con piedad. Que cuando estás en misa, aunque le estés viendo en tu casa, lo haces con respeto y te vistes con dignidad y te pones los zapatos. Y no estás con el gallo ahí, ¿verdad? Respondiendo y sin haberte lavado la boca. No, todo eso es el don de la piedad, la postura correcta que va en sintonía con lo que tu interior te está manifestando para alabar y adorar a Dios. Y el último don, el séptimo don del Espíritu Santo, es el don de temor a Dios. No de tenerle miedo a Dios, sino el temor
de no fallarle a Dios, que es muy diferente. Hay gente que le tiene miedo a Dios porque piensa que Dios castiga. A veces los papás tienen la culpa porque eso es lo que le dicen a sus hijos. Es que Dios te va a castigar. No, Dios no castiga, y que nos quede claro para toda la vida, Dios no castiga. Pero el temor de Dios es cuando tú amas a alguien, porque ustedes me imagino que aman a sus papás, pues no hay que mentirles porque los respetamos. No hay que mentirles porque les tengamos miedo, sino no hay que mentirles porque una persona que amamos no merece que le echemos una mentira. Ese es el temor de Dios, el temor de ofender y de faltarle el respeto a aquello que amamos. Bueno, esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Algo muy importante que todos nosotros sabemos es cómo se le representa al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le representa a través de una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. ¿De dónde viene el pensar que el Espíritu Santo es una paloma? Recordemos que cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo, entonces, si no es una paloma, ¿en qué se manifiesta el Espíritu Santo? En buenas acciones, en echarle ganas, en animarte, en ser una persona alegre, en saberte divertir. A través de ello y de tomar buenas decisiones, el Espíritu Santo se manifiesta. Bueno, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo se recibe de manera más plena, es en todos los sacramentos, pero de una manera más plena en la confirmación. Bueno, y en este tema de la confirmación, recordemos que la semana pasada Cintia y Alex nos hablaron de los sacramentos. Ya en un momentito más, ellos, en esta segunda parte del video, nos van a hablar ya específicamente del sacramento de la confirmación. No sabemos si por el coronavirus vamos a poder hacer las confirmaciones para la fecha que la teníamos planeada. Ya en unos días más el señor obispo me dirá si se va a poder o no. Pero si no, les recuerdo ahorita a los papás que nos están viendo, si no lo hiciéramos en junio, seguramente lo vamos a hacer 3 meses después de que los niños en octubre hagan su primera comunión. Y es bueno que ya entonces nos empecemos a preparar respecto a qué es el sacramento de la confirmación y por qué decimos que en el sacramento de la confirmación es cuando recibimos de una manera más plena al Espíritu Santo. En eso nos van a ayudar Cintia y Alex. Antes de que nos vayamos con Cintia y Alex, les voy a recomendar una película muy buena para ilustrar el don de la fortaleza, del buen consejo, de la sabiduría, de la ciencia, del entendimiento y de la piedad, a través de una película que dura aproximadamente 2 horas, un poquito más de 2 horas, que se llama Hasta el último hombre. Fíjense, se llama Hasta el último hombre. Es una película en donde los papás le tienen que ir explicando un poquito a los hijos lo que va sucediendo, y es una película que le tienen que poner mucha atención para que no se les vayan los diálogos ni las frases, porque son muy importantes. Entonces vean esta película hoy en la noche, ahí en sus casitas. Bueno, hoy en la noche tenemos velada de Pentecostés, pero si no la pueden ver hoy en la noche, porque vamos a vernos en la velada de Pentecostés, que va a ser a las 8 de la noche, entonces véanla mañana domingo, o si la quieren ver más temprano el sábado, véanla. La película se llama Hasta el último hombre. Es una película que vale la pena verla en familia, tanto para papás como para niños. Hasta el último hombre. De hecho, se va a subir el link de la película, en caso de que ustedes no la encuentren, ahí en donde ustedes ven el video, Facebook o YouTube. Se va a subir el link de la película para que la puedan descargar y la puedan ver. Entonces la película es muy importante para que identifiquen en qué momentos de la película, en el personaje principal de la película, se descubren los 7 dones del Espíritu Santo. Y el que me responda bien, ya sé que a algunos niños les debo ahí el cine, pero quien me responda bien esto que les estoy diciendo y me lo manden a través de su catequista,
yo creo que les voy a mandar a su casa una bolsa de dulces para que se la coman en esta cuarentena a aquellos que me respondan bien. Bueno, les decía que tenemos velada de Pentecostés. Entren y conectémonos. Mañana misa a las 12 del día. Va a haber un cantito para que ustedes descansen tantito, se estiren, y después del cantito entra Cintia y Alex. Nos vemos en la velada de Pentecostés a las 8 de la noche y mañana en misa a las 12 del día. Ahí nos vemos. El diablo está enojado, hay una razón.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, esta semana les vamos a compartir lo que es el sacramento de la confirmación. Y la confirmación completa y fortalece lo que empieza en el bautismo. Eso quiere decir que si en el bautismo nos queda sembrada una pequeña semilla del Espíritu Santo dentro de nosotros, en la confirmación esta semilla empieza a crecer, como, vaya pues como una plantita, por así decirlo. Entonces, si en el bautismo queda ahí sembrada, entonces en la confirmación, esta se vuelve plena. Así es, y bueno, como su propio nombre dice, el propio nombre del sacramento es una confirmación, volver a afirmar. Es decir, esa semilla de la cual habla Cintia, voy a reafirmar esa fe. Es un acto voluntario. Cuando nos bautizan, perdón, nuestros papás y padrinos prestan voz para profesar la fe y renunciar al pecado. En la confirmación, la persona que se va a confirmar, por su propia voz, profesa la fe y renuncia al pecado. Así es, y es un acto también o que refleja madurez o lo que se le llama ser adulto en la fe. Un adulto quiere decir una persona que puede decidir, que puede optar, y en este caso, este proceso que es la confirmación o este proceso de crecimiento en la fe, cuando llegamos a la confirmación estamos poniendo de manifiesto esta fe adulta que, como dice Cintia, se sembró en el bautismo, y ese proceso ya nos está llevando a esta adultez en la fe. Nos regala dones, como nos explicaba el Padre, que son 7, que son la sabiduría, el entendimiento o inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos son para nuestra propia salvación o nuestro propio crecimiento espiritual. Así es, y estos, a su vez, teniendo estos dones, también puede haber frutos. La paz, el amor, la cordialidad, la paciencia, la mansedumbre, que son frutos. Que es un fruto, es algo que sale a partir de, en este caso, teniendo los dones, es decir, teniendo un don del Espíritu Santo, puedo tener un fruto del Espíritu Santo. Es como la consecuencia de. Exactamente, es una consecuencia de. Pero también nos puede regalar carismas, que pueden ser don de lenguas, interpretación de lenguas, sanación o curación, milagro, profecía y otros. Estos realmente nunca nos tenemos conciencia de que los podemos llegar a tener, porque si no fortalecemos nuestra fe con la oración, con los sacramentos, yendo a misa, estos no se despiertan, por así decirlo. Entonces, Dios nos los regala a todos, de diferentes, todos ellos, porque pues todos somos diferentes. Pero cuando nosotros empezamos a tener esa hambre y sed de Dios, de perseverar en la fe, de asistir a misa y todo, estos se empiezan a revelar. Entonces, estos muchas veces no los vemos por esta razón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el carisma y el don o los dones del Espíritu Santo? Al final de cuentas, todos son dones, todos son regalos. Un don es un regalo. La diferencia entre el don y el carisma es que el don me ayuda a mi salvación, ya lo dijo Cintia. Es un auxilio, una ayuda para mí, personal. Y un carisma es para otro. Voy a poner un ejemplo. El don de consejo. El don de consejo es dejarme aconsejar por Dios. Es sensibilizarme para escuchar de parte de Dios que sí y que no es bueno para mi salvación. Ahora, esto aplicado a un carisma, ¿cuál es la diferencia? Que el carisma de consejo que estamos tomando, don de consejo y carisma de consejo, es que el carisma de consejo ahora es Dios me capacita, me instruye
para que yo pueda aconsejar a alguien más. Esa es la diferencia, que cuando el don yo escucho a Dios y hago lo que Él me dice. Ahora el carisma es Dios se vale de mí para aconsejar a otro. Entonces el don es para mí y el carisma es para la comunidad o para mi hermano o para mis hermanos, perdón. La confirmación es un Pentecostés personal. Esto quiere decir que cada uno de nosotros podemos vivir el Pentecostés que se vivió cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En la lectura del domingo, en la primera lectura, nos habla de Hechos de los Apóstoles. En esta lectura que vamos a escuchar mañana, vamos a escuchar cómo todos estaban reunidos, temerosos, ahí encerrados, bajo piedra y lodo, por así decirlo, y llega el Espíritu Santo como viento y les da ese impulso para salir y profesar la fe. Entonces, todos los que estaban ahí reunidos empiezan a escuchar a Pedro, que les está hablando y que les dice, y entonces los que están ahí presentes empiezan a preguntar, ¿qué no son estos judíos? Entonces, dice, entonces, ¿cómo es que todos les entendemos? Ese es los dones o los signos visibles que se vieron en ese momento en el Pentecostés. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra confirmación, también hay signos visibles e invisibles. Ya les decía la semana pasada que todos los sacramentos tienen signos visibles e invisibles. Entonces, los signos visibles que se dieron ese día fue que sopló el viento, que se posaron lenguas de fuego sobre los apóstoles, que se oyó como trueno, como el de los de la lluvia, pero sobre todo el mayor signo fue que se les quitó ese miedo, se llenaron de valentía y salieron y fueron a profesar, a evangelizar, a decir que Cristo está vivo, que sí lo mataron, resucitó y que Él ahora vive. Y entonces ese impulso de querer salir, correr y gritar que Cristo está vivo, ese es obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en el primer Pentecostés. Y eso se manifiesta ahora en el sacramento, con todo esto que comenta Cintia, pues sí, son los signos visibles, son los carismas, ahí está el carisma de lenguas, por ejemplo, un Pedro que no sabría hablar más que su lengua y de pronto empieza a hablar en otras lenguas. Bueno, a lo mejor no era que empezara, sino que los que lo escuchaban lo oían en su propia lengua. Entonces, imagínense esto, que estaban todos reunidos y estamos unos hablando español, otros hablan inglés, otros hablan francés, y entonces todos los que estaban ahí reunidos empezaron a oír en su propio idioma. Entonces, imagínense, fue algo impresionante. Bueno, como todo sacramento tiene tiene una forma, tiene un sujeto, tiene la sustancia o la especie que va a caracterizar este sacramento. Entonces, la parte visible, los signos, la especie que necesitamos es el crisma, el cual nos van a ungir. Cuando nos ungen, hay una oración o lo que es la oración consagratoria, que es decir, recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Se nos unge y se nos impone las manos. ¿Quién nos impone las manos? El obispo. El obispo es el que está facultado para dar el sacramento de la confirmación. Sin embargo, en algunas ocasiones, el ministro puede darle la autorización a un sacerdote de que pueda dar el sacramento. Esto es solamente en algunos casos extraordinarios o cuando el señor obispo no puede asistir por alguna razón, entonces le da esa facultad al sacerdote de dar el sacramento. Así es. Esto a grandes rasgos es lo que tenemos como el sacramento de la confirmación. Hay algo que se llama retiro querigmático
o reavivación del Espíritu Santo. Es algo diferente y no. Es diferente porque no es un sacramento, un retiro carismático, no es como tal un sacramento. El sacramento en el cual recibimos en plenitud del Espíritu Santo definitivamente es la confirmación. Sin embargo, en este retiro carismático... Es una catequesis para adultos. El retiro carismático, querigma lo que significa es anuncio. Entonces, en un retiro carismático se viven temas que, bueno, van de la mano, no son como los de la catequesis, son distintos, pero van enfocados a que nosotros revivamos nuestro bautismo, revivamos nuestra confirmación. También tenemos una, vaya pues de que renunciamos al pecado de una forma muy especial, más completa, donde realmente podemos darnos cuenta de, híjole, luego uno llega a confesar y dice, chispas, Dios mío, pues ¿de qué me confieso, no? Entonces, hay una lista donde así te das y dices, hay tantas cosas que las que pues hacemos muchas veces sin querer, sin darnos cuenta, y entonces en este retiro hacemos esta penitencia, es una penitencia. Entonces, reavivamos varios sacramentos, como pueden darse cuenta. Se reaviva el sacramento del bautismo, la confirmación, la comunión, y la reconciliación en esta penitencia, ¿no? Entonces, bueno, no podemos platicarles mucho ni a detalle, pero... Pues ojalá que un día sí se puedan dar la oportunidad de vivir un retiro carismático, es hermoso realmente. Y en este retiro carismático hay una parte muy específica en donde se tocan todos los dones y carismas. Pero bueno, eso ya sería tema de otro día. Por el momento, como a manera de resumen, les podemos decir que este sacramento forma parte de estos llamados sacramentos de inicialización. Iniciación porque pues son los que nos adentran en la fe, entonces por eso son de iniciación. En este sacramento la acción del Espíritu Santo se hace completamente en plenitud. Y nos regala los dones para que si los practicamos podamos tener frutos, y puede ser que también, bueno, no puede ser, también son carismas, aunque si estamos plenamente conscientes podemos llegarlos a vivir. Así es, y como todo sacramento también tiene una exigencia. ¿Cuál es la exigencia del sacramento de la confirmación? Es simplemente que vayamos y anunciemos la buena nueva. Ese es lo único que nos exige el sacramento. ¿Qué es anunciar la buena nueva? No es pararse en el metro con Biblia en mano y empezar a gritar, no. Anunciar la nueva noticia o la buena nueva es simplemente con mi actitud, con mi palabra, con mis acciones, de notar que realmente soy una persona que cree en Cristo, que está convencida de que Cristo vive y que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. En nuestra forma de hablar, de comportarnos con la calle, de que si yo tiraba basura, pues a lo mejor ya no la tiro. Etcétera, etcétera. Bueno, por hoy es lo que les podemos comentar acerca del sacramento de la confirmación. Dios mediante, nos vemos la próxima semana para seguir platicando de toda esta catequesis. Nos vemos, que tengan una buena semana. Bye.